El día del funeral de George, su primer amor, Sarah, llegó con su hijo, llorando amargamente. George, has pasado toda tu vida por mí, pero ni siquiera pude verte por última vez. Ya no quiero vivir. Se aferró al ataúd y se negó a soltarlo. Su hijo lloraba y gritaba, mamá, papá está muerto. Todos los amigos de George conocían a Sarah, y en ese momento todos se pararon a su lado, sollozando. Todos fingían no saber que yo era la esposa legal de George. ¡Qué escena tan graciosa! Su mejor amigo, Nelson, dijo con cierto resentimiento, Sarah, George quería verte por última vez y dijo que el funeral debía celebrarse en el país M. Desafortunadamente, su deseo no pudo ser cumplido al final. Esta queja, naturalmente, iba dirigida a mí, porque fui yo quien se opuso firmemente a que su funeral se celebrara en el país M. El día que el testamento de George entró en vigor, me enteré de que tenía una esposa en el extranjero, que era el único amor de su vida. Sarah fue su primer amor cuando era joven. Los dos hicieron un voto de estar juntos para siempre. Así que a lo largo de los años, cada vez que George decía que iba de viaje de negocios al país M, en realidad se estaba reuniendo con Sarah sin decírmelo. Ahora que George ha muerto, fue muy decisivo. Le dejó todas las ganancias de la empresa que él y yo habíamos dirigido juntos a lo largo de los años y las propiedades que habíamos comprado a Sarah. He trabajado duro para su empresa toda mi vida. Mis hijos también han trabajado duro para la empresa desde que él se jubiló. Ahora son extraños y no tienen nada que ganar. ¿Cómo no puedo odiarlo? Miré a este grupo de gente malvada y me eché a reír a carcajadas. Sarah escuchó mi risa y me miró. Su tono estaba lleno de lástima. Sofía, ¿cómo puedes ser tan cruel? George es tu marido después de todo, y aún puedes reírte aunque esté muerto. Levanté las comisuras de mis labios y dije, ¿lo amas tanto? ¿Por qué no tomas a tu hijo y te suicidas con él? El rostro de Sarah se puso pálido. Estaba tan enojada que me señaló y tembló, sin poder pronunciar una palabra. ¿Cómo podría Sarah suicidarse por amor? Ella obtuvo la enorme herencia de George, que era suficiente para que 3 generaciones la disfrutaran. Me burlé, la codicia humana es como una serpiente que se traga a una persona. El funeral terminó con la familia y los amigos de George atacándome. Todos piensan que no tengo conciencia. George ha sido muy bueno contigo. Aunque ama a Sarah, aún así decidió darte una identidad después de una cuidadosa consideración. ¿Por qué lo odias tanto? Creo que George no debió haber sido de corazón blando desde el principio. Dejó que esta mujer hiciera de las suyas durante tanto tiempo, y ella ni siquiera llegó a ver a la persona que realmente amaba antes de morir. Todos se pusieron en una posición moral alta y me acusaron como si hubiera hecho algo terriblemente malo. No me molesté en escuchar lo que decían. Me levanté, tomé el retrato de George y lo estrellé con fuerza contra el suelo. El cristal se hizo añicos. Todos se quedaron impactados. Miré fríamente el rostro de George en el retrato. Lo siento, se me cayó. Luego salí directamente de la sala de luto. Afuera de la puerta, mi hija había estado esperando durante mucho tiempo. Fui yo quien no la dejó entrar porque no quería que sintiera repulsión por su padre biológico. Cuando me vio, preguntó ansiosamente, «Mamá, ¿esa gente te causó algún problema?» Sacudí la cabeza. Ella y su hijo se llevaron tanto dinero. Si se atreve a hacer algo para avergonzarme de nuevo, pelearé con ella hasta la muerte. La hija se sintió aliviada. Vamos, mamá. Ya tuve suficiente de este lugar. Vamos a otra ciudad y empecemos de nuevo. Me tomó la mano con fuerza y estaba a punto de llevarme al auto, pero llegó un grupo de invitados no deseados. Mi hija me protegió cautelosamente detrás de ella. ¿Quiénes son ustedes? La persona que vino escupió y se veía viciosa. Tu esposo es George. Nos debe dinero, así que, naturalmente, estamos aquí para cobrar la deuda. Fruncí el ceño. La empresa que George y yo dirigimos juntos tiene un ingreso de cientos de millones al año. ¿Cómo podríamos tener deudas? Mi primera reacción fue que era un mentiroso. Pero luego, una persona inesperada se arrodilló frente a mí. Su cara estaba magullada e hinchada, y su nariz estaba cubierta de mocos, pero cuando vi su rostro, mis pupilas se abrieron ligeramente.
Mi tono estaba lleno de ira. Nas. ¿Te golpearon así? Nas ha invertido en tecnología en nuestra empresa y ha estado trabajando allí durante décadas. También es un amigo cercano mío. Lloró miserablemente. Sofía, George no es un ser humano. Transfirió todos los activos de la empresa al extranjero. Era demasiado tarde cuando nos enteramos. Ahora debe 80 millones en deudas en el país a nombre de la empresa, y no podemos pagarlo en absoluto. Me golpeó un rayo. ¿Cómo se atrevió George a hacer algo así? Mi vista se oscureció y casi me desmayo. Mi hija me sostuvo rápidamente. Estaba furiosa. Vayan a pedirles dinero a la gente de adentro. Ya no tenemos nada que ver con George. La persona de adentro es su esposa legal. El usurero se rió entre dientes y dijo, disculpe, el señor George dijo que si quieren dinero, deben pedírselo a la mujer con la cicatriz en la cara. La mujer con una cicatriz en la cara soy yo. Eso es porque cuando George y yo recién comenzamos nuestro negocio, corríamos a varias fiestas de cócteles, con la esperanza de obtener inversión de los grandes. Hasta que un día, conoció a un empresario irrazonable y George discutió con él en el lugar. Durante la pelea, el empresario rompió su copa de vino con fuerza, y me puse frente a él para proteger a George. El vidrio roto me desfiguró al instante. Me quedé atónita. Una oleada de odio se elevó. Quería desenterrar la tumba de George en este momento, sacarle el corazón y ver de qué estaba hecho. El usurero dejó de hablar y recogió su arma, golpeando a mi hija. Dejen de decir tonterías y paguen el dinero hoy, ¿me oyen? Protegí a mi hija a toda prisa, pero ella apretó los dientes y gritó enojada, ya dije que no tengo dinero, vayan a pedirle dinero a la gente de adentro. Fui golpeada por un garrote. No pude soportar el fuerte golpe y vomité sangre en el acto. Mamá, el grito agudo de la hija llegó a mis oídos. Los hombres no tuvieron empatía y continuaron golpeándonos a mi hija y a mí. Un garrote, 2 garrotes, 3 garrotes, innumerables garrotes nos golpearon. Mi hija se convirtió en un desastre sangriento en el acto. No importaba cuánto llorara y gritara, nadie en la sala de luto salió a salvarnos. Hasta que sentí claramente que mi hija perdía gradualmente el aliento a mi lado. El odio me abrumó. Antes de morir, sentí que alguien estaba parado frente a mí y me miraba. Hice todo lo posible por abrir los ojos, levanté la vista y era Sara. Sus ojos estaban llenos de una frialdad insondable, y en ese momento, las comisuras de sus labios se curvaron. Vete al infierno, perra que robó a mi amante. En mi sueño, escuché vagamente el sonido de la gente hablando. Arregla la mejor habitación VIP para Sara en el país M. No importa cuánto cueste. Recuerda, sé inteligente y no dejes que nadie se entere. Era la voz de George. Cuando escuché sus palabras, me llené de odio y deseé poder convertirme en un fantasma y destrozarlo. La voz en el teléfono dudó. Señor George, ¿necesita arreglar una para la señorita Sofía también? Él dijo con impaciencia. Este es el mejor centro de atención prenatal en el país M. ¿Crees que cualquiera puede conseguirlo? Solo hay un lugar disponible, y está reservado para Sara. Sofía no lo necesita. Está bien, señor George, entiendo. Esta era la voz de la secretaria de George. Cuanto más escuchaba, más sentía que algo andaba mal, así que abrí los ojos apresuradamente. El lugar frente a mí era el dormitorio de George y mío. Miré la hora. Era el invierno de hace 30 años, el día en que descubrí que estaba embarazada en el hospital. Entonces, ¿realmente renací? Dios es realmente justo, dándome la oportunidad de empezar de nuevo. Sin pensarlo demasiado, me levanté, bajé las escaleras y tomé un taxi al aeropuerto mientras George no prestaba atención. En el camino, llamé al centro de atención prenatal que George acababa de mencionar. En este momento, la secretaria de George no había tenido tiempo de transferir el dinero, así que pagué directamente el depósito al centro de atención prenatal desde mi cuenta en el país M, asegurando un lugar en la única habitación VIP. Luego, reservé un vuelo al país M. Me acaricié el vientre. La pequeña vida que estaba a punto de nacer era la hija que había consentido toda mi vida y que murió a causa de Sara. En esta vida,
Quería encontrar un médico en China que mis padres habían elegido y con el que tenía una buena relación para que me cuidara bien y diera a luz a mi hija. Pero después de escuchar a George pensar tanto en Sarah, ¿cómo podría dejar que tuviera éxito? Yo estaba tranquilamente bebiendo té en la sala VIP del centro de enfermería. George, Sarah y la madre de George se acercaron a toda prisa. ¿Quién reservó la sala VIP? Subiré el precio, dame la habitación. Resopló fríamente, golpeó la tarjeta negra sobre la mesa y continuó. ¿Es suficiente? Si no, agregaré más dinero. La madre de George también dijo con fuerza. Mi hijo tiene mucho dinero, deberías pensar cuidadosamente y no ofender a la persona equivocada. El camarero dijo torpemente, Señor George, esta es la persona que quiere reservar nuestra habitación privada. George entonces me vio sentada en el sofá a su lado. Preguntó con sorpresa, ¿esposa? ¿Por qué estás aquí? De repente se dio cuenta de Sarah a su lado, y se separó apresuradamente de ella. Explicó incoherentemente, esposa, déjame presentarte. Esta es la viuda de mi buen hermano, su nombre es Sarah. Ha estado viviendo en el país M y me pidió que la cuidara. Sarah asintió torpemente, hola, cuñada. Dejé mi té y levanté las cejas. Cuidas bien a la esposa de tu hermano. Incluso te atreves a arrebatarle la sala VIP a tu propia esposa. Parecía haber encontrado una manera de culparme, y me culpó. ¿Por qué no me dijiste que estabas embarazada? Y no tienes que quedarte en el país M para recibir atención de enfermería. Mamá y yo te cuidaremos bien. Sarah es diferente. Es débil y propensa a las enfermedades. Necesita esta habitación aún más. Debería ser más sensata y dársela. ¿Cuidarme? En mi vida anterior, él y su madre nunca me cuidaron ni una sola vez cuando estaba embarazada. Debido a que él estaba comenzando un negocio, ni siquiera contraté a una niñera para ahorrar dinero. Me siento incómoda con las náuseas secas todos los días, y no hay nadie que hierva agua o la vierta para mí. Cuando me revolvía de dolor, llamé a George. Me dijo que estaba demasiado ocupado en el trabajo para regresar, y que su madre estaba enferma y no podía venir a cuidarme. Ahora parece que mis sentimientos eran todos para Sarah en el país M. No es de extrañar que estuviera sola en el hospital el día que nació mi hija. Ni siquiera tuve tiempo de recuperarme después de dar a luz. No solo tuve que cuidar a mi hija, sino que también tuve que seguir trabajando y administrando la empresa. Todo lo que obtuve a cambio de todo mi arduo trabajo fue la feliz familia de 3 de George en el país M. Pensando en esto, me burlé y dije, ¿por qué debería dársela a ella? George, esta es la habitación privada que reservé primero. ¿Quiénes son ustedes? ¿Están calificados para competir conmigo por ella? George estaba furioso, pero no se atrevió a discutir conmigo. Después de todo, el dinero para su financiamiento actual fue recaudado por mí, y yo era la mayor accionista de la compañía, así que, naturalmente, tenía que escucharme en todo. Solo pudo soportarlo y consolar a Sarah, que fingía ser lamentable. La persuadió con voz ronca, está bien, te encontraré una mejor. En ese momento, una mujer elegantemente vestida entró de repente. Dijo con exagerada sorpresa, señora Sarah, ¿por qué está aquí? Sarah parecía haber visto a una salvadora. Sus ojos se iluminaron. Alice, quiero quedarme aquí para mi confinamiento, pero es una pena que la señorita Sofía lo haya reservado primero. Después de escuchar toda la historia, la mujer estadounidense llamada Alice frunció el ceño y me dijo, disculpe, señora. La señorita Sarah es mi muy buena amiga. La sala VIP, naturalmente, estará reservada para mi amiga. Por favor, reembolse el dinero. Sarah levantó secretamente las comisuras de sus labios. La madre de George, que había estado en silencio a un lado, finalmente salió a presumir. Oye, Sofía, es bueno tener conexiones. Puedes reservar una sala VIP solo con decirlo. George también dijo con cierta burla en su tono, Sofía, ahora tienes que rendirte. Me encogí de hombros y les di mi asiento. George se acercó con confianza, tomó su tarjeta y la deslizó en la máquina de tarjetas. Justo cuando George se sentía orgulloso de sí mismo, la recepcionista que nos recibió en la recepción lo miró con vergüenza. Lo siento, señor, su tarjeta no se puede deslizar.
Por favor, llame al banco y pregunte. George se congeló por un momento. ¿Por qué no puedo deslizarla? Su máquina de tarjetas está rota. Sarah también se quedó atónita y dijo, eso es imposible. ¿Cómo es que la tarjeta de George no se puede usar para pagar? Es cierto que no se puede deslizar, señor. Tal vez los fondos están congelados. George entonces se dio cuenta de algo, su rostro se puso pálido y me miró. Puse una sonrisa y dije, soy la mayor accionista de la compañía. Acabo de congelar una de tus tarjetas. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Si quisiera, podría congelar todos tus activos. ¿Tú, qué quieres hacer? Lo ignoré y me volví hacia Alice y le dije, ahora, ¿puedes conseguirme una suite VIP? Alice vio que la situación no era buena, así que me dijo halagadoramente, está bien, señorita Sofía, le mostraré los alrededores ahora. Las otras 3 personas se quedaron allí aturdidas, con expresiones en sus rostros que mostraban que deseaban poder encontrar un agujero para arrastrarse. George estaba furioso y me dijo con voz severa, Sofía, ¿cómo pudiste dejar que tu esposo perdiera la cara frente a los extraños? ¿Te di menos comida o ropa? Te he estado cuidando después de que tus padres murieron. Prometí casarme contigo. Sin mí, no estarías donde estás hoy. Cuanto más hablaba, más se le ponía la cara roja, y se veía extremadamente enojado. Me levanté y resoplé. ¿Has terminado? Ahora que hemos llegado a esto, quiero decirte algo mientras todos están aquí. George, divorciémonos. Estoy casi harta de tu cara. Al ver que George y su grupo no tenían dinero, el centro de enfermería los echó. Después de ser expulsado, George estaba tan enojado que gritó afuera y juró hacerme la vida difícil. Me burlé y llamé al abogado. Mi esposo ha cometido bigamia. Va a ir al país M para recopilar pruebas. Una vez que obtenga la evidencia, lo demandaré. El abogado rápidamente se hizo cargo de la tarea. Mi mayor deseo en este momento es que mi hija pueda nacer de manera segura. Así que durante este periodo de embarazo, no pude dedicar toda mi atención a tratar con George, así que tuve que usar este método para mantenerlo en la cárcel por un tiempo. Pronto, me registré en la sala VIP. George se llevó a Sarah de regreso a China y planeó apoderarse de todas mis propiedades y acciones mientras yo estaba fuera. Los empleados que solían estar bajo mi cuidado, naturalmente, descubrieron esto y comenzaron a resistirse en silencio. Nas también me envió un mensaje, diciendo que si quería seguir sola, definitivamente me seguiría. Pronto, el abogado recopiló toda la evidencia en el país M para demostrar que George y Sarah estaban casados. Demandó a George en mi nombre. En la corte, George y su abogado dijeron lo que pensaban, pero frente a la abrumadora evidencia, no tuvieron espacio para la refutación. George finalmente fue sentenciado a 10 meses de prisión. El abogado me compró 10 meses de tiempo, lo que me permitió dar a luz al bebé en paz y luego pelear con George después de que saliera. Sin la ayuda de George, ¿qué tipo de problemas podría causar Sarah? Vio a su amante ir a la cárcel, pero no tenía poder y lloraba todo el día. Naturalmente, definitivamente no dejaría que Sarah tuviera un momento fácil. Después de que congelé todos los activos nacionales de George, la madre de George y Sarah no tenían dónde vivir. No tuvieron más remedio que gastar todos sus ahorros y alquilar una casa en un pueblo de la ciudad. Sarah estaba embarazada y la madre de George salió a trabajar. Cuando ella tenía arcadas y se sentía mal, no había nadie alrededor para cuidarla. La madre de George regresó del trabajo, y el salario del día ni siquiera era suficiente para comprar un pedazo de carne. Sarah se quejó, está bien que nadie me cuide todo el día, pero ni siquiera podemos pagar la carne. Me falta nutrición, así que ¿qué pasa si mi bebé no es tan fuerte como el hijo de esa perra de Sofía? La madre de George tiró su tazón y sus palillos y regañó, puedes comerlo si quieres. ¿Qué pecado he cometido al criar a una nuera inútil como tú? Está bien que no respetes a tu suegra, pero no puedes ganar dinero y siempre estás buscando defectos. Realmente me arrepiento de haber dejado que mi hijo dejara a Sofía y te tuviera a ti. Sarah se echó a llorar y dijo, cuando George salga de la cárcel, le hará pagar a esa perra. Todo es culpa suya que vivamos así ahora. En este momento,
Yo estaba disfrutando del mejor servicio en la sala VIP del país M. Las enfermeras masajeaban suavemente mi cuerpo y me preguntaban si estaba cómoda. Cada comida se prepara con las mejores verduras orgánicas y carne fresca. Cerré los ojos y escuché música de educación temprana para el feto en mis auriculares. Esta fue la vida de Sara en su vida anterior cuando estaba embarazada, pero yo nunca la experimenté. ¿Cree Sara que esta es la peor situación para ellos ahora? No, cuando George sea liberado de la prisión, lo que los recibirá no es el amanecer, sino el verdadero infierno. 10 meses pasaron rápidamente y di a luz a una hija de forma segura. Acaricié las cejas de mi hija y sonreí desde el fondo de mi corazón por primera vez desde mi renacimiento. Bienvenida de nuevo a este mundo, mi bebé. Besé su frente suavemente, pero inesperadamente abrió los ojos. Mis ojos se abrieron. No lloró, sino que se rió. Entendí al instante que mi hija también había renacido. Balbuceó, mamá, mamá. Mis lágrimas brotaron de mis ojos. La abracé con fuerza y lloré en voz alta. 10 meses después, George fue liberado de la cárcel. Sara estaba en la puerta de la prisión, luciendo delgada. Sostenía a su hijo recién nacido, que todavía lloraba en sus brazos. Su cabello estaba despeinado, su rostro demacrado, y había perdido su antiguo espíritu. Cuando George fue liberado de la prisión y vio a Sara así, sus ojos brillaron con desdén por un momento. Sara lo vio y finalmente mostró alegría en su rostro. Mira, hijo, papá está afuera. Estaba llorando y metiendo a su hijo en los brazos de George, llorando por lo difícil que había sido durante este periodo. No tienes idea de lo difícil que ha sido para mí estos días. No hay aire acondicionado en casa, y como comida podrida y arroz todos los días. He usado toda mi fuerza para dar a luz a mi hijo. Estaba a punto de decirle algo a Sara cuando, sin darse cuenta, miró a su hijo y su expresión cambió. Murmuró, ¿es este mi hijo? George no podía creerlo. El bebé en sus brazos incluso se veía un poco deforme. No tengo una buena enfermera que me cuide. Tu madre ni siquiera me da una comida completa. ¿Cómo puede mi hijo obtener suficiente nutrición? Lloró con resentimiento. Tuve suerte de dar a luz a mi hijo. Tuve un sangrado abundante el día del parto. Casi no pude verte en esta vida. El asco de George se profundizó. No podía aceptar que el primer amor que creía más puro cuando era joven ahora apareciera frente a él con el cabello despeinado y un niño deforme que, según ella, era su hijo. Su filtro para Sara se rompió por completo. George forzó una sonrisa y dijo, vamos a casa primero. Hablaremos de ello cuando lleguemos a casa. Después de que George fue liberado de prisión, se mudó a un pueblo en la ciudad. En el entorno pobre, Sara es perezosa y no le importa incluso cuando su hijo llora de hambre. La madre de George está agotada por el exceso de trabajo y sufre de muchas enfermedades. Está acostada en la cama y no tiene dinero para ir al hospital para recibir tratamiento. Sostuvo la mano de su anciana madre junto a la cama, sintiendo el corazón roto. Su madre murmuró, no debimos haber elegido a Sara. Un paso en falso, todo mal. George rompió a llorar. Pensé que podría mantenerlo en secreto de Sofía para siempre. No esperaba que ella se enterara. Todo es mi culpa. No debí haberme puesto del lado de Sara y decepcionar a Sofía. De lo contrario, no estarías así ahora. George se arrepintió. Sara no podía darle todo lo que quería. Pero era demasiado tarde para decir algo ahora. Durante los últimos 10 meses, he utilizado varios medios para transferir todos los activos conjuntos de George y míos a mis propias manos, y no queda ni un centavo en su cuenta. Quiso volver a la empresa, así que se acercó a Nas. Durante este periodo, regresé a China con mi hija. Nas ha estado a cargo de la empresa durante este periodo. Ahora que he vuelto, Nas ha ignorado a George y me ha entregado el poder de gestión directamente a mí. Lo primero que hice fue convocar una reunión de accionistas y pedirle a la junta directiva que destituyera a George. La bigamia de George causó un gran revuelo en Internet en ese momento, lo que provocó que las acciones de la compañía cayeran y todos estaban bastante resentidos con él.
Los resultados de la votación salieron pronto, y la mayoría acordó que George debía retirarse y que las acciones debían venderse a la mitad del precio de mercado. Eché a George de la compañía de una manera rápida y decisiva, y no tuvo poder para contraatacar en absoluto. Después de la reunión, la recepcionista me susurró que George estaba abajo en la empresa. En el momento en que George me vio salir, su expresión era complicada y su postura era humilde y se hundió en el polvo. Dijo en silencio: Sofía, sé que me odias. Nunca quise esconderlo de ti al principio. Todo fue mi culpa antes. Mira, estoy siendo castigado ahora. ¿Tienes que ser tan decisiva? Sofía, por favor, no te divorcies. Nuestra hija no puede nacer sin un padre. Me agarró la manga, con los ojos llenos de expectación, como si pensara que si admitía su error, yo volvería a aceptarlo y me reconciliaría con él. Me burlé: George, solo has vivido en el pueblo por unos días, y no puedes soportarlo y vienes a mí para representar esta escena cariñosa. Déjame adivinar, ¿ahora estás empezando a odiar a Sarah? Ella te dio a luz un hijo. George cortó apresuradamente su relación con ella. Se arrodilló frente a mí y suplicó frenéticamente: Sarah no es nada. Que ella y su hijo deben regresar al país M, cuanto más lejos, mejor. Cariño, solo te tengo a ti en mi corazón ahora, te ruego que no me dejes. Lo miré y me burlé: ya que eres tan sincero, sabes cómo decírselo a Sarah cuando regreses. Levantó los ojos y asintió vigorosamente: lo sé, volveré y romperé lazos con ella. De ahora en adelante, cortaremos todos los lazos y nunca más tendremos contacto entre nosotros. Acabo de grabar toda la conversación entre George y yo y se la envié a Sarah. Sarah se estaba volviendo loca, no podía creer que George dijera estas palabras. Perra. ¿Qué método usaste para obligar a George? ¿Solo porque tienes dinero crees que eres genial? Te digo, di a luz a un hijo. Él siempre será mejor que tu hija. George nunca me abandonará. No sueñes, mujer. Esta grabación fue falsificada por ti. No creas que es tan fácil sembrar la discordia entre George y yo. Levanté las cejas con sarcasmo: si dijo eso o no, lo sabrás cuando regrese. Tan pronto como George llegó a casa, Sarah se apresuró. Sus ojos estaban llenos de miedo. George, no fuiste a ver a Sofía hoy. Justo ahora, esa perra de Sofía trató de sembrar la discordia entre nosotros, pero no la dejaré tener éxito. George miró a la mujer pálida y flaca, y una sensación de impotencia surgió en su corazón. Suspiró y fumó un cigarrillo después de mucho tiempo. Sarah, olvidémoslo. Deberías volver al país M. Sarah se quedó estupefacta y dijo: no, George, estás bromeando, esto no es cierto. Retrocedió repetidamente. Él dio una calada profunda a su cigarrillo y dijo con molestia: no puedo permitirme el lujo de mantenerte en mi situación actual. Al menos esa casa en el país M es lo que te compré antes, y es el único de mis activos que todavía existe. Solo considéralo como una compensación para ti. No vuelvas en el futuro. Los ojos de Sarah estaban rojos y su voz temblaba. George, ¿cómo puedo vivir sin ti? Ese día, Sarah se paró en la azotea sosteniendo a su hijo. George estaba tan asustado que casi se desmaya, y finalmente aceptó no divorciarse de Sarah. Al ver que George se sintió aliviado, Sarah también le prometió apresuradamente: solo espera y verás, George, ¿crees que Sofía ganó? Solo porque dio a luz a una hija, nuestro hijo definitivamente pisoteará a su hija y ella nunca podrá volver a levantarse. Con el paso del tiempo, le encargué a un actor profesional que se reuniera con George, y rápidamente se hicieron amigos. A través de este actor, poco a poco entró en contacto con una industria emergente y sintió que podía invertir en la industria emergente y comenzar una empresa. Los dos se llevaron bien y decidieron comenzar una empresa juntos. George estaba decidido a regresar. Primero pidió prestado 1 millón a un usurero. La compañía se estableció rápidamente, y la escala de la financiación inicial también fue considerable. George recuperó su antiguo yo de gran espíritu. La familia se mudó a una casa bonita, y a medida que sus vidas mejoraron, Sarah comenzó a ganar confianza. En la comunidad, siempre usa ropa de marca y dice que es una dama de una familia adinerada.
Sara presumió de su hijo a otras madres del vecindario, cubriéndose la boca y riéndose. Oh, mi hijo puede recitar cuando tenía 3 años. La maestra de jardín de infantes dijo que es un genio. Otras madres no estuvieron de acuerdo. Sara, acabas de mudarte y no lo sabes. Hay un verdadero niño prodigio viviendo en nuestra comunidad, que podía recitar 300 poemas tan a la edad de 1 año. Se dice que ahora solo tiene 3 años, no solo puede hablar con fluidez, sino que básicamente puede hacer cualquier cosa que le pidas que pruebe. El rostro de Sara se congeló y preguntó, ¿estás bromeando? ¿Dónde puede haber un niño así? ¿O es una madre que presume de su hijo? No nos atrevemos a decir nada malo. Esto ha estado en las noticias. Si no me crees, mira. La madre le entregó el teléfono a Sara. La expresión de Sara se volvió cada vez más fea mientras miraba, y subió las escaleras con los dientes apretados. Desquitó su enojo con su hijo y golpeó las manos de su hijo de 3 años con una regla. Te dije que fueras perezoso. Ni siquiera eres tan bueno como la hija de Sofía. ¿Cómo puedes luchar contra ellos en el futuro? Y date prisa y memoriza las matemáticas. No puedes comer hasta que termines. George y Sara han tenido cada vez más problemas para comunicarse recientemente. Cuando llegó a casa, vio a Sara discutiendo como una arpía de nuevo, y se sintió agotado. ¿Quién te hizo enojar de nuevo? ¿Qué es esa perra de Sofía? Escuché que su hija es un genio, pero creo que está exagerando. La expresión de George cambió, y preguntó en silencio, ¿qué quieres decir? Bajé las escaleras hoy para conversar con otras madres y descubrí que Sofía también vive en esta comunidad. También elogió a su hija como un niño prodigio. Ella sabía todo sobre astronomía y geografía a la edad de 3 años. ¿No crees que esto es una pura tontería? Sara se enojó cada vez más y rompió todos los platos y palillos sobre la mesa. George frunció el ceño, sintiéndose irritado. Esa noche, George llamó a mi puerta. Yo estaba charlando con mi hija y cuando escuchó que era su padre, se resistió instintivamente. La hija dijo con tristeza, no quiero volver a verlo. Pensando en cómo mi hija murió frente a mí en su vida anterior, mi expresión se volvió fría. Sus buenos días están llegando a su fin. Llevé a mi hija de regreso al dormitorio y abrí la puerta. George dijo torpemente, Sofía, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué pasa? También te echo de menos a ti y a mi hija. ¿Dónde está? ¿Puedo verla? La desvergüenza de George superó mi imaginación. ¿De verdad? Mi hija no quiere verte, así que lárgate de aquí y no te interpongas en mi camino. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando me detuvo. Sara amenazó con morir ese día, de lo contrario no me habría dado la vuelta. Realmente me arrepiento de por qué no te valoré a ti y a nuestra hija. Incluso me diste la oportunidad de empezar de nuevo. Sofía, por favor, déjame ver a nuestra hija. Nuestra hija es tan inteligente y lista. En el futuro, incluso puede heredar nuestra empresa. La puerta del dormitorio se abrió, y la hija salió de la habitación, fingiendo estar feliz y diciendo, papá. Se arrojó sobre George, quien la abrazó y derramó lágrimas de felicidad. Mi querida hija, papá definitivamente encontrará una manera de volver contigo. Después de que George se fue, su hija lo miró con odio. Mamá, el localizador ya está conectado a él. Es hora de cerrar la red. Asentí. En su vida anterior, George le debía 80 millones a un usurero, lo que causó que mi hija y yo muriéramos trágicamente. Me pregunto si el usurero le perdonará la vida en esta vida. Llamé al actor, y él huyó al extranjero pronto. Cuando llegó al extranjero, le di suficiente dinero para vivir cómodamente por el resto de su vida, y le dije que no regresara. Había pasado una semana cuando George descubrió que su socio había desaparecido repentinamente. No dejaba de llamar, pero nadie respondía. Estaba ansioso, porque este socio había pedido prestado al menos 8 millones de yuanes para trabajar con él, y ahora esta persona había huido, así que tenía que devolver el dinero. Pero no importa cuántas maneras intentó, ya no pudo contactar a la otra parte. El cabello de George se volvió gris debido a la preocupación, pero no pudo pagarle al usurero. Le contó a Sara lo que sucedió.
Sara estaba tan asustada que perdió todo color. 8 millones, ¿de dónde podemos sacar tanto dinero para pagarlo? Si no funciona, simplemente huye. No hay otra manera. George se llevó apresuradamente su pasaporte. Compré el último vuelo al país hoy. Vayamos juntos. Sara dudó por primera vez en este momento. George, en realidad, hace unos días vendí la casa en el país y compré una casa en este vecindario. Simplemente no quiero perder contra Sofía. George se enojó de verdad esta vez. Le dio una bofetada a Sara en la cara con todas sus fuerzas. Perra. Vete al infierno. Ya no me importas. Salió corriendo de la puerta sosteniendo a su hijo, dejando a Sara llorando y gritando, George, espérame. George y su hijo llamaron a mi puerta de nuevo. Se quedó sin palabras. Vengo a despedirme de ti, Sofía. Me voy, y antes de irme me doy cuenta de lo estúpido que soy. En realidad hice tantas cosas estúpidas sin decírtelo. Sofía, realmente te ruego, ¿puedes prestarme 8 millones? Prometo trabajar como un esclavo para ti y pagarte. George se veía tan sincero como si acabara de cometer un error menor. No pude evitar reírme a carcajadas. El socio huyó y te debe 8 millones. George, ¿alguna vez pensaste quién organizó esto? ¿Qué quieres decir? Mi hija se paró a mi lado y dijo en tono de broma, papá, ¿te gusta el regalo que te di? ¿Este fue el último regalo que nos diste en tu última vida? George nos vio así y lo entendió todo a la vez. Estaba furioso, Sofía. Acabo de traicionarte, ¿quieres matarme? George, estoy tan agradecida de que Dios me haya dado otra vida para verte, una escoria muerta, pagar el precio que mereces. Como estaba tan emocionada, sentí lágrimas en los ojos. Vete al infierno, George. Cuando mueras, pregúntale a Satanás por qué tuve que matarte. Tú y Sara, paguen con sus vidas. George era como un loco, tratando de agarrarme el cuello. Mi hija sacó el localizador en su mano y dijo, querido papá, he enviado tu ubicación a los usureros. Si no huyes, te golpearán hasta la muerte. George estaba furioso pero no había nada que pudiera hacer. Simplemente nos miró y salió corriendo. Durante la fuga, George se escondió en los arbustos, pero su hijo estaba asustado y seguía llorando. George casi colapsó, al diablo contigo. No le importó en absoluto que fuera su propio hijo, simplemente lo tiró a un lado de la carretera y corrió al aeropuerto solo. Pero, ¿cómo podría superar a esos usureros? Ha sido golpeado hasta la muerte, y la mujer se ha vuelto loca. La próxima vez que escuché sobre George fue en las noticias. George fue golpeado hasta la muerte por usureros debido a 8 millones de dólares. Su hijo murió de hambre en los arbustos y hasta fue devorado por perros. Sara se volvió loca cuando vio a su hijo en un estado tan miserable. La madre de George se enfermó debido al dolor y falleció poco después. Después de que Sara se volviera loca, fui al asilo de ancianos donde estaba recluida. Seguía murmurando palabras como última vida y vida anterior. Me notó y corrió hacia mí de inmediato, pero fue detenida por el médico. Renaciste. Estás aquí para vengarte. Naturalmente, el médico pensaría que estaba loca cuando decía estas cosas. Yo también tengo recuerdos. En tu vida anterior, fuiste una completa perdedora. Perra barata, perdiste contra mí en tu vida anterior. Ja 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 ja, perdiste contra mí. La miré con diversión. Pero en esta vida, la que se ha vuelto loca eres tú. Sara, no te dejaré morir. Haré que desees no poder vivir ni morir. Sabes, sin el cuidado que recibiste del asilo de ancianos durante tu último embarazo, el hijo que diste a luz no es más que un idiota con atrofia cerebelosa. Solo puede leer un poema antiguo a la edad de 3 años, y eres la única que lo trata como un tesoro. En mi última vida, tú y George transfirieron todo mi dinero. Obtuviste la misma retribución en esta vida. ¿Cómo te sientes? Me levanté y le sonreí a la indefensa y furiosa Sara. Pero no necesito saber lo que estás pensando. Solo necesitas saber que estarás encerrada en esta oscura sala para siempre. Todos pensarán que estás loca, y con el tiempo,
te volverás loca. Sofía. Vete al infierno, gritó, pero fue en vano. Después de salir del hospital psiquiátrico, la hija se sentó en el coche obedientemente. Sonrió con estrellas en los ojos. Mamá, estudiaré mucho en esta vida y te ayudaré a administrar la compañía en el futuro, a hacerla más grande y más fuerte, y a convertirla en un nuevo imperio empresarial. Mi hija tiene ideales muy ambiciosos. Me reí después de escuchar esto. Está bien. Entonces mamá esperará a que crezcas y me ayudes a ganar mucho dinero. Mamá, solo espera y verás. Definitivamente te haré la madre más feliz del mundo.